Hola, muy buenas tardes a todos los que están conectados a esta sesión de webinar organizado por Yara Chile. Les agradecemos su participación. En primera instancia, mi nombre es Catalina y les voy a comentar sobre un momento de salud y seguridad en esta contingencia del coronavirus. Queremos recordarles las recomendaciones de la OMS para reducir la exposición y evitar la transmisión de infecciones respiratorias como el COVID-19. Lave sus manos de manera frecuente usando agua y jabón. Para hacerlo correctamente, tiene que tener una duración de unos 20 segundos aproximadamente el cantar 2 veces en su mente la canción del cumpleaños. Evite tocarse la cara luego de pasar sus manos por objetos de alta manipulación. Procure llevar consigo un desinfectante a base de alcohol gel, al menos al 70%. Cuando tosa y estornude, cubra su boca y nariz flexionando el codo o usando un pañuelo. Deseche el pañuelo de inmediato y luego lave sus manos con abundante agua y jabón. Si tiene algún síntoma de resfrío o gripe, use tapabocas para evitar contagiar a otras personas. Quédese en casa y evite lugares públicos. Acuda al centro de salud o a su médico si lo ve necesario. Mientras tanto, ventile bien los ambientes donde se encuentre, casa, salones, oficina. Ahora los dejo con Franco Paredes, nuestro ingeniero agrónomo representante de Yara para la zona de la Araucanía, quien les va a introducir al tema de este webinar. Muchas gracias. Ok. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su participación, por estar aquí con nosotros, por compartir este webinar en el que vamos a estar compartiendo información relevante, esperamos, importante para todos ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Franco Paredes, soy el agrónomo zonal de la Araucanía, bueno, en realidad una zona un poco más amplia dentro del sur de Chile, y voy a estar moderando junto con ustedes este webinar, en el cual vamos, como les dije, esperamos compartir información de muy buena calidad e importante para ustedes. En este webinar vamos a tener la presentación del doctor Andrés Rangel, quien nos va a presentar desde Inglaterra en este momento la presentación en base al impacto del zinc en cereales de alta producción y las ventanas de aplicación. Al final de la sesión de presentación de Andrés vamos a tener 10 minutos para algunas preguntas y bueno, si tenemos más dudas, más inquietudes, podemos también extender este espacio. Solo para introducirlos a quién nos va a presentar, el doctor Andrés Rangel es colombiano originalmente, hoy día está residiendo en Inglaterra, es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia, y a partir del año 2007 se graduó como PhD en horticultura con énfasis en nutrición de plantas de la Universidad de Leibniz, creo, en Hannover, ¿cierto? Espero que sea correcto. En Hannover, Alemania. Trabajó como investigador asistente para el CIAT en Colombia y luego para, voy a tratar de especificar, ICRISAT, ¿cierto? Un instituto en India. Desde el 2009 se encuentra trabajando con nosotros en Yara, liderando el proyecto inicialmente de uso eficiente de fósforo en el Centro de Investigación de Haninkofen en Alemania, y a partir del año 2015 lidera el proyecto global, digamos, de coating en fertilizantes dentro del equipo Yaravita en Pocklington, Inglaterra. Así es que, digamos, eso como introducción a quien nos va a presentar el día de hoy. Los dejo con ustedes al doctor Andrés Rangel. Franco, muchas gracias por la introducción y muchas gracias también a Cata. Muchas gracias a la gente que está unida a nosotros vía internet en este momento para mirar este webinar. Espero que la información que vamos a compartir pueda ayudar a mejorar sus cultivos o las recomendaciones que ustedes hacen para sus agricultores y podamos mirar microelementos de otra forma y cómo ellos podrían influenciar la producción de cereales, principalmente de trigo. Esta presentación
Es desarrollada en conjunto con los diferentes centros de investigación que tenemos en Yara. El director global de trigo y cereales, Klaus Blankenau, el centro de investigación en Alemania y nuestro centro de transferencia de tecnología en Pocklington, aquí en Inglaterra. Y los datos agronómicos que vamos a ver en muchos de los ejemplos vienen de ensayos de investigación con Yara Chile, Yara México y aparte investigaciones de la literatura, búsqueda de literatura normal. Entrando en materia, recordemos que el principal objetivo en cultivar, y cuando digo cultivar me refiero a crecer un cultivo, y aparte de crecer ese cultivo, lograr el potencial de producción de las semillas que compramos en ese cultivo, en este caso en el trigo. La producción se compone principalmente de 3 parámetros. En esta, la producción de grano se debe al número de espigas por metro cuadrado. En este caso nos referimos a los macollos que son fértiles por metro cuadrado. El número de granos que tiene cada una de esas espigas y el peso de grano, en este caso gramos por 1000 granos. El cereal y en este caso el trigo son cultivos que compensan muy bien su desarrollo vegetativo con la cantidad de energía que van a poner dentro de la producción de grano. De todas maneras, cada que hay una compensación, puede haber una pérdida en calidad y en este caso recuerden que la calidad del trigo en muchos casos es tenida en cuenta como bonificación y esta calidad hace parte del contenido específico del almidón, la calidad del almidón medida por cómo es la baja tasa de descomposición enzimática, los contenidos de proteína y la calidad de esa proteína en caso que se quiera trabajar para panificación, por ejemplo. Los datos de la derecha son datos de Chile. En este caso, los profesores de esta universidad muestran cómo en el cereal de secano, en el trigo de secano o en el caso de riego, diferentes dosis de semillas influyen en la producción del trigo. Influyen en la producción en cada uno de estos parámetros que hablamos antes. Influye tanto en las espigas por metro cuadrado, influyen en los granos que están por metro cuadrado y el peso de esos granos. Normalmente las tasas de siembra que se utilizan hoy en día pueden estar entre los 90, 130 hasta los 150 kilogramos por hectárea. Pero vemos que en condiciones de secano posiblemente vayan a ser densidades más bajas por los recursos, principalmente el recurso agua o la competencia entre plantas, mientras que cuando no hay competencia por agua, en el caso de riego, lo que hay es competencia por nutrientes y hay que ajustar el sistema de aplicación de nutrientes. Cuando hablamos de ajustar el sistema de aplicación de nutrientes, lo que vemos es que cada etapa de desarrollo del trigo o del cereal representa una oportunidad para ajustar la nutrición y poder alcanzar su potencial genético. En los primeros estadios de desarrollo estamos viendo que la planta va a tratar de desarrollar mucho más raíces, va a tratar de generar un canopy más rápido. En el caso de los trigos de invierno va a tratar de generar suficiente reserva para poder pasar el invierno y cuando pasa el invierno mirar cómo con las reservas que tiene poder arrancar nuevamente lo que es elongación de tallos y más adelante continuar con todo el proceso de floración y llenado de grano. Para los trigos de primavera, las duraciones pueden estar entre 1 y 1.5 meses en los primeros estadios de desarrollo. Para los trigos de invierno, esto pueden ser 5 o 6 meses, dependiendo del qué tan duro es el invierno. Por ejemplo, aquí en Inglaterra o en Europa, los trigos realmente pasan casi 5 a 6 meses en la etapa de invierno.
Esto nos ayuda también a pensar cómo desarrollar herramientas y cómo desarrollar principios de fertilización y cómo desarrollar los fertilizantes, ya sea a nivel edáfico o a nivel foliar. Cuando pensamos en el desarrollo de estos fertilizantes, pensamos inicialmente en la posibilidad de curar una deficiencia. Por lo general, el curar una deficiencia es lo menos eficiente que existe en el sistema. ¿Por qué? Porque ya hay un daño, ya hay una pérdida en producción, y lo que podemos ver en este caso y por lo que conocemos de nuestro cultivo, podemos calcular cómo modificar esto para el próximo año. Podemos pensar en este caso en cómo prevenir una deficiencia, y en lugar de ser empíricos, lo que podríamos ser es un poco más específicos, y en este caso lo que necesitamos es saber qué hay que hacer. Una forma de saber qué hay que hacer es la parte analítica, tener tomas de muestras de suelo, historiales de muestras de suelo de la finca, poder tener muestras foliares para anticipar cómo se está desarrollando el cultivo. Una forma de entender cuál es la diferencia entre un análisis de suelo y un análisis foliar podría ser mirar el análisis de suelo como una fotografía, mirar el análisis foliar como un video y ver cómo la planta está respondiendo o adquiriendo los nutrientes y cómo el suelo le está entregando esos nutrientes. Podríamos pensar también en cómo crear suficiencia. Y en este caso, cuando decimos crear suficiencia, lo que pensamos es en cómo los fertilizantes y las estrategias de fertilización están desarrolladas en lo que el cultivo requiere en las etapas claves para poder generar la maximización de la eficiencia de ese cultivo en ese momento dado y de ese nutriente. Y en esto lo que podríamos pensar es en cómo manejar el cultivo. Y cuando pensamos en manejar el cultivo es cómo con todas estas etapas podríamos pensar en voy a generar un cereal de mayor cantidad de proteína, menor cantidad de proteína, voy a generar mayor gluten, más gluten. Todo esto, ¿por qué? Porque eso también está caracterizando nuestro sistema de producción y nos va a dar posiblemente un poco más de dinero o bonificación cuando se vende el grano. Pensando en esto, existen diferentes formas, diferentes productos que permiten ajustar tu plan de fertilización, empezando desde el tratamiento de semilla con productos como Teprocin o la siembra con NPKs compuestos, como puede ser el Yaramila, la parte de balance del nitrógeno en las coberturas, qué tipos de nitrógeno se pueden utilizar, ureicos, nitrato, amonio calcáreo, con azufre, sin azufre, con micronutrientes o sin micronutrientes. En este caso, la tecnología Yaravita ProCode nos permite adherir micronutrientes en el mercado para evitar problemas de deficiencia que se puedan presentar. A nivel foliar, podríamos Yaravita Sintrac o Yaravita Crop Boost y Yaravita Vortrac. El Yaravita LAS-N es un producto que se utiliza principalmente para incrementar proteína en las últimas aplicaciones, poder generar una respuesta en proteína para el cereal. Hoy vamos a hablar de cómo utilizar Yaravita en estas ventanas de aplicación y qué ofrece Yaravita para maximizar la producción. Recuerden que cuando manejamos el cultivo y queremos crear suficiencia, lo que queremos entender es cómo el cultivo crece. En este caso, esta gráfica lo que muestra es la acumulación de biomasa en las diferentes partes de la planta, tallos, espigas y granos, y en los diferentes estadios de desarrollo. Y como podemos ver, en la etapa inicial, el cultivo está buscando generar su fábrica. Su fábrica desde el punto de vista de la raíz y su fábrica desde el punto de vista de su follaje. ¿Por qué? Porque la función de la planta, en este caso, es capturar la luz
de una manera eficiente, utilizar el recurso agua, gas carbónico y producir materia viva. Más adelante lo que vemos es que esa energía de esa materia, de esa fábrica, se transfiere a las espigas y más adelante a los granos, y por eso vemos esta caída en la producción de materia seca, porque es un incremento en lo que va a transferirse hacia el grano. En cierta forma, estamos hablando que vamos a generar un potencial de producción, vamos a generar una fábrica bastante eficiente y al final vamos a adquirir ese potencial de producción. Pensando en esto, ¿cuáles son los nutrientes claves? A manera global o a manera general, lo que podemos ver es cada uno de los nutrientes, empezando por los macronutrientes o los nutrientes secundarios y los micronutrientes, cómo afectan cada uno de los parámetros de producción o los parámetros de calidad. Y más aún, cómo influencian los parámetros medioambientales, ya sea en el uso eficiente de agua o en el control de emisiones, por ejemplo, de nitrógeno. Como podemos ver aquí, el nitrógeno juega un papel muy importante en todos ellos y es bien importante mantener un ojo en cómo estoy aplicando, qué fuente estoy aplicando, qué tiempos voy a aplicar para evitar daños al medio ambiente. A nivel de micronutrientes, podemos ver que el zinc juega un papel muy importante en la producción, especialmente en los granos por espiga, en los pesos de grano. También es un factor importante en la salud del cultivo y la resistencia a un estrés, a un posible estrés. Y esto tiene que ver con la función enzimática que tiene el zinc y la función de detoxificación en procesos de estrés o en procesos de alto metabolismo. Así, a manera general, ¿cómo saber cuánto aplicar? Podemos, entendiendo cómo el cultivo toma los nutrientes y cómo el cultivo transfiere eso a nivel de grano o a nivel de la paja, lo que podemos ver es, en este caso, cómo el nitrógeno, el fósforo, el potasio se toman en condiciones de altas. Podremos ver que por tonelada de grano estamos trabajando sobre 20, 30 kilos de nitrógeno por hectárea. Y a nivel de la transferencia de la paja, lo que vemos es también cómo es la transmisión de ciertos elementos hacia el grano y cuáles quedan en la paja. ¿Por qué? Porque esto también nos sirve para manejar la materia orgánica que queda en el sistema, porque esta materia orgánica nos permite manejar, estructurar nuestro suelo para futuras respuestas de nutrientes en el sistema. Cuando miramos cómo el trigo, en este caso el trigo de invierno, toma los nutrientes, lo que vemos aquí son las curvas que puede hacerse en invernadero o en el campo y donde ocurre la toma de nutrientes para cada uno de ellos, ya sea para los macros o para los secundarios. Y en las dos condiciones, tanto en invernadero como en campo, lo que vemos es que los periodos de alta toma de nutrientes corresponden o preceden a los momentos de alta generación de demanda energética, en este caso los procesos de crecimiento rápido vegetativo. En este caso, la pregunta que nos debemos hacer cuando vemos ese análisis de suelo es: ¿mi suelo es capaz de entregarle al cultivo lo que él requiere diariamente? ¿Por qué? Porque en ese momento lo que yo puedo ver es si estoy perdiendo eficiencia en el sistema, si mi cultivo no está recibiendo los nutrientes en ese momento dado y puede generar una deficiencia oculta o lo que llamamos hambre oculta. A manera general, recuerden que la presentación va enfocada hacia micronutrientes, pero vale la pena recordar que el nitrógeno juega un papel muy importante
dentro de la productividad. Y con este ejemplo, en trigo de invierno, lo que vemos es que a dosis incrementadas de nitrógeno se genera un mayor número de macollos por metro cuadrado. También se genera mayor número de granos por espiga. Recuerden que aquí estamos hablando de los granos que son eficientes, o de las espigas que están eficientes. Y vemos que la planta trata de compensar entre el peso de grano y la dosis de nitrógeno. ¿En qué sentido? Tengo muchas más bocas por alimentar. Por eso es muy importante saber cómo nuestra fábrica es eficiente en adquirir la luz, en hacer asimilados y transferir esos asimilados hacia los granos. No solo el nitrógeno, el fósforo, por ejemplo, coordina el perfecto uso o mejora la eficiencia de uso del nitrógeno. En este caso vemos en esta curva de producción en Alemania un trigo que crece sin fósforo contra un trigo que crece con fósforo. Y lo que vemos es un mejor uso del fertilizante nitrogenado, que representa también un cambio medioambiental. Entre más se transfiera al cultivo, menos queda para ser lixiviado o volatilizado o enviado al medio ambiente. En ensayos de larga duración en Alemania, ensayos que tienen hoy en día más de 60 años, lo que podemos ver es cómo cada uno de los componentes nutricionales y la forma de aplicación pueden influenciar la producción del trigo. En este caso, por ejemplo, si solo utilizáramos nitrógeno, estaríamos perdiendo una gran parte de nuestra productividad. En este caso, el porcentaje, vemos un incremento de casi 4 o 5% cuando utilizamos nitrógeno, fósforo y potasio. Vemos que hay un efecto importante en la forma de aplicarse el producto, ya sea con la aplicación en la siembra de fósforo y potasio y el nitrógeno en primavera, o la aplicación de nitrógeno, fósforo y potasio en primavera, lo que en Yara llamamos el concepto activa. Un concepto en el cual lo que buscamos es trabajar con un fertilizante compuesto que no segrega los elementos, donde los elementos reaccionan en conjunto para la toma de nutrientes en el momento indicado, cuando el cultivo está empezando su desarrollo después de la pasada del invierno, de la parada del invierno. Y lo que vemos es que tiene una respuesta bastante interesante en el incremento de producción, casi 2.5% más de producción. Recuerden que los trigos en Alemania, estamos hablando de trigos de 8 a 10 toneladas por hectárea. Cuando hablamos a nivel de micronutrientes, lo que podemos ver en este caso es que mientras los macros y los secundarios se tomaban en kilogramos por tonelada de materia seca, los micronutrientes se toman en granos por tonelada de materia seca. El que se tomen en menos cantidad no significa que sean menos importantes, porque en este caso lo que podemos ver es que para el trigo, en general para los cereales, el cobre y el manganeso son uno de los elementos que requieren en mayor cantidad. Para ciertas condiciones, el boro y el zinc representan para la planta la posibilidad de, en el caso del zinc, generar raíces, detoxificar, mantener el sistema fotosintéticamente activo. Para el boro, para mantener un proceso de floración, porque recuerden que todo lo que estamos haciendo de generar un material, una fábrica en producción, tiene que transferirse a la producción como tal, en este caso el grano. Y si no hay floración y no hay una floración exacta, pues estamos perdiendo potencial de producción. A diferencia de los macros que veíamos que en la etapa de producción de materia seca, en la etapa vegetativa, era donde más lo requerían y en la floración empezaban a decaer. Lo que vemos es que los micronutrientes se toman constantemente, inclusive en el proceso de llenado de grano. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que los procesos metabólicos que controlan los micronutrientes, en el caso del trigo, en el caso de los cereales, van desde el inicio del cultivo hasta el final.
Y en este caso lo que estamos viendo es cómo cada una de esas ventanas de aplicación nos puede influenciar la producción. Entonces, ¿cómo podemos entender cómo estos micronutrientes y cuáles son las ventanas de aplicación y cómo enfocar estas ventanas? Miremos nuevamente el trigo. Podríamos trabajar sobre arquitectura de las raíces, buena estructura de la planta, hojas saludables, la fábrica, la estructura y manejo del agua. ¿Por qué? Porque entre más eficiente sea el cereal en el uso de agua, más fácil la va a tener para transferir todo el material que ha fotosintetizado a los granos más adelante. Y el desarrollo correcto de los granos y la estructuración de esos granos, porque es al final la producción. Algunos datos claves como micronutrientes en trigo. El trigo es altamente sensible a la deficiencia de cobre y manganeso, pero relativamente bajo a boro, hierro, molibdeno y zinc. En los suelos chilenos en general se muestran contenidos altos de cobre, hierro y manganeso por la parte de génesis de suelo, pero existen un porcentaje bastante significativo donde se presentan deficiencias de zinc y especialmente de boro. ¿Dónde podemos ver eso? En suelos arenosos o suelos de alta pluviosidad, en suelos donde existe alta concentración de materia orgánica, especialmente para el zinc, altos pHs o pHs por encima de 7 reducen la disponibilidad de nutrientes, y lo mismo ocurre con altos contenidos de carbonato de calcio, especialmente lo podríamos ver cuando en suelos ácidos se hace encalado. La fertilización fosforada tiende a inducir deficiencia de zinc por competencia en la toma en la raíz. ¿Cómo salir de esto? Hay que ajustar la fertilización de zinc, hay que entregarle un poco más a la planta. También vemos que en suelos arcillosos o de alta capacidad de intercambio catiónico puede haber una liberación lenta de nutrientes. Los nutrientes están ahí, no se pierden, los micros están, pero puede que estén lentos para la entrega. Entonces, en esa etapa de crecimiento rápido, podríamos tener etapas de hambre oculta. Existen niveles críticos para Chile, tanto para boro como para zinc en diferentes tipos de análisis de suelo. Cuando vimos los micronutrientes a nivel de hoja, de raíz, de grano, vimos que el zinc jugaba un papel importante en todos ellos. ¿Por qué? El zinc es fundamental para el correcto crecimiento de un cultivo porque hace parte de la membrana celular. Haciendo parte de la membrana celular, hace parte del intercambio de nutrientes. La membrana controla mucho el intercambio de nutrientes en la planta. La síntesis de auxinas, en este caso las auxinas como las hormonas de crecimiento, nos permiten desarrollar eficientemente una planta y que crezca normalmente. Vemos que el zinc hace parte de todo un sistema enzimático, y ese sistema enzimático, por ejemplo, está relacionado con las etapas de metabolismo, donde la planta consume energía, genera radicales de oxígeno, y esos radicales de oxígeno pueden romper las paredes celulares, pueden dañar las células. La planta, en lugar de perder energía en reparar tejido, lo que está haciendo es mantener un sistema saludable. A nivel de clorofila, lo que vemos, por ejemplo, en esta foto, el zinc hace parte del mantenimiento de la clorofila. Hace parte del metabolismo de los almidones, hace parte de la reproducción. Los procesos de floración es un momento de alto nivel enzimático. Y en cuanto a la toma de agua y el uso eficiente de agua, cada vez más los investigadores encuentran cómo el zinc influencia no solo el desarrollo de un volumen mayor de raíces, pero especifica
qué tipo de raíces. Se especifican raíces mucho más eficientes en la toma de agua y en la toma de nutrientes. Y vamos a ver eso cómo funciona. En algunos casos, donde no hay deficiencias severas, como pueden ser estas deficiencias que se encuentran aquí en trigo o estos rodales que se ven aquí, existen deficiencias que no las percibimos, pero a nivel de producción las vamos a notar. Y estas, lo que llamamos hambre oculta, pueden ser pérdidas de producción entre un 10 y 12% en el sistema. Cuando la deficiencia es bastante significativa, podríamos estar hablando de pérdidas de producción alrededor de un 20%. Miremos cómo el zinc y la tasa de aplicación, esto es un experimento hecho por Yilmaz y su grupo en el 97, en donde prueban diferentes formas de aplicación y en consecuencia la tasa de aplicación por un sistema normal como es la aplicación al suelo de sulfato de zinc, alrededor de 25-30 kilos que se aplican ya sea en mezcla física o se hace una aplicación directa al campo, comparado contra la aplicación a la semilla o la aplicación foliar o la combinación de ellas. Y lo que vemos aquí es que en el caso del trigo hay una respuesta a la aplicación de zinc. Esta respuesta es mucho más eficiente cuando se trabaja a nivel de semilla o a nivel foliar. La combinación de ellos dos es bastante interesante y lo que vemos es, ¿estamos curando una deficiencia o estamos generando una suficiencia? Cuando trabajamos en conjunto, lo que estamos viendo es que estamos manteniendo los niveles del contenido de zinc en la planta en un nivel bastante alto. ¿Por qué las cantidades de aplicación al suelo y las recomendaciones son tan altas? Que por lo general, lo que estamos tratando es de distribuir homogéneamente en el campo 20-30 kilos de un material que contiene posiblemente solo el 20 o el 30% de zinc. Por lo tanto, no todas las plantas van a estar perfectamente nutridas. Podemos generar inclusive desbalances. Lo que podríamos ver es que existen otras tecnologías donde la distribución de microelementos, como pueden ser el tener micronutrientes desde la fábrica en cada gránulo, como pueden ser los yaramilas activas, o tenerlos en los nitrogenados, como puede ser, en este caso para Chile no existe, pero existe para Colombia y para México, el Yarabela Nitromac con zinc. Lo que podemos ver es que se utiliza cada gránulo de fertilizante como un cargador del zinc para poder distribuirlo homogéneamente. Concentrémonos en la parte de semillas y qué elementos juegan un papel importante aquí. Recuerden que habíamos hablado de zinc. Existen otros microelementos que actúan sobre el sistema radicular, pero en las condiciones de Chile veíamos que el zinc es uno de los elementos más deficientes normalmente. Y miremos la importancia del fósforo en la activación de un sistema radicular. ¿Por qué un sistema radicular? Porque en el establecimiento de los cultivos, la etapa de producción de raíces, esta etapa inicial, es muy importante para lo que va a seguir más adelante. ¿En qué sentido? En el sentido de un mejor retorno a la inversión del fertilizante que yo estoy comprando, un mejor retorno a la inversión del agua, de todos los elementos y de la semilla. Recuerden que la semilla es casi entre un 20 y 25% los costos de producción de la mayoría de cultivos. El objetivo principal es estimular el desarrollo radicular para poder tomar mejor los nutrientes y la inversión que voy a hacer más adelante. Recuerden que el agua es bastante importante. ¿Por qué? Porque no en todas zonas y especialmente en los de secano se siembra con las lluvias, pero se recoge en la temporada de secas. Y en muchas partes del mundo ocurren veranicos
de 2 a 3 semanas con altas temperaturas, donde si la planta no tiene un sistema radicular bien desarrollado, con raíces finas, no va a mantener su proceso de mantenimiento de temperatura. Recuerden que las plantas no pueden salir corriendo como nosotros. El vigor inicial, en este caso, está siempre correlacionado con la productividad de los cultivos, y la parte de genética, los mejoradores, lo que buscan siempre es materiales que tienen un vigor inicial grande, porque eso repercute en producción. Y cuando miramos vigor inicial, normalmente eso está relacionado con la transferencia de carbohidratos de la madre, de la planta madre, a través de la semilla para la nueva generación. Entonces, lo que podríamos ver es cómo mejorar esas reservas que están allí y cómo maximizar este proceso. ¿Por qué? Porque un mal establecimiento de cultivos tiene como consecuencia bajas producciones. Esto es un ensayo que se ha hecho con 6 cultivos en 6 años en Francia, y como podemos ver aquí está trigo durum, y tendremos trigo normal. Vemos que aunque las semillas nos digan que tiene el 99, 100% de germinación, en el establecimiento es otra película. ¿Por qué? Porque existen estrés abiótico, estrés biótico, que reducen el uso de esa reserva de la semilla. La consecuencia es resiembras, pérdidas de agua, pérdidas de área específica para producción, y lo que por lo general recibe un agricultor cuando tiene un mal establecimiento son pérdidas alrededor de un 12%, sin incurrir el costo que tiene cuando uno decide replantar. En este caso, los micronutrientes juegan un papel bastante importante. Lo que vemos aquí es una planta de soya que está creciendo con todos los nutrientes, una nutrición completa. Y en unas que hace falta el boro, el manganeso o el zinc, y vemos que hay un detrimento en la producción de raíces. Y ese detrimento más adelante se ve también en el detrimento de la producción de materia seca. En el caso de trigo, lo que vemos es que la deficiencia de los micronutrientes reduce la capacidad de exploración del trigo o de los cereales, y reduce también la eficiencia del sistema de exploración. La eficiencia en este caso se mide a través de las raíces laterales, de las puntas de raíz, porque estas raíces son entre 10 y 15 veces más eficientes que una raíz madura, o que las zonas maduras de un sistema radicular. Entonces, entre más raíces laterales, entre más puntas de raíces se generen, mucho mejor va a ser la toma de nutrientes. En este caso, el zinc juega un papel muy importante en el establecimiento porque permite generar raíces mucho más rápido. Este ejercicio de unos investigadores en Japón, lo que muestran es, por ejemplo, en el cultivo de arroz, la generación de raíces en cada uno de sus estadios de desarrollo, ya sea primordio a emergencia de raíz, cuando tienen zinc. Y lo que vemos es que en el caso del arroz se acelera la producción de raíces en cada nódulo, en cada nodo o en cada corona, y esto permite un nivel de exploración más alto. Recuerden que en el trigo, las raíces seminales, la radícula y las raíces seminales funcionan por los primeros 15, 18 días para establecer la plántula. Pero a partir del primer nodo, el primer nudo que está bajo tierra, se empiezan a generar raíces de la corona. Por cada macolla que sale, se generan raíces de la corona. Por cada nudo que se generan raíces de la corona. ¿Qué tan rápido puedo generar raíces y qué tipos de raíces para poder mejorar la producción? Eso se ve no solo en arroz, se ve en maíz y se ve en trigo. Más adelante voy a mostrarles unas fotos de cómo se ve ese desarrollo radicular. ¿Qué tenemos en nuestro portafolio para influenciar el establecimiento de cultivos? Tenemos el trabajar con la aplicación a la semilla.
ya sea con Yaravita, Teprosin, zinc o la combinación de fósforo y zinc. En este caso tenemos certeza de aplicación porque estamos siendo lo más específico posible a la semilla. El tratamiento temprano nos permite que cada plántula tiene su nivel, tiene su reserva de nutrientes, y lo que vamos a buscar es generar un mayor crecimiento radicular. Lo que buscamos con este tipo de productos es, primero, que sean seguros, que no afecten negativamente la germinación, y segundo, que en la plántula generen un nivel adecuado de nutrientes que le permiten a la planta pasar de manera efectiva, eficiente, el proceso de establecimiento de cultivo. En este caso, lo que podemos ver aquí es que, comparado contra una semilla que no está siendo tratada, los niveles de zinc dentro de la plántula están a nivel adecuado, nivel alto, que nos permite a la plántula ejercer otro sistema de procesos de desarrollo. ¿Cómo sabemos que ese zinc que se aplica a la semilla está entrando a la plántula? Hicimos una serie de ensayos, en este caso miramos aquí con maíz, en el cual se tiene plantas que crecen sin deficiencia de zinc, plantas que crecen sobre la deficiencia de zinc, pero a una de ellas se le ha aplicado Teprosin. Vemos deficiencias típicas del zinc aquí, y lo que hicimos fue cortar limbos de hojas y enviarlos, analizarlos en escáner de alta tecnología, escáner de un sincrotrón. Es una imagen de rayos que le permite identificar cada elemento que está en ese momento en el limbo de la hoja. La visualización de esto es, en este caso, la figura 1 representa la planta que estaba creciendo en un sistema adecuado de zinc, y vemos que el zinc se observa aquí como estas líneas amarillas, rojas. La concentración indica eso. Azul es baja concentración, amarillo a blanco es alta concentración. Vemos que la planta que no ha recibido el zinc en el sistema ni en el tratamiento de semillas no presenta contenidos de zinc. Eso es solo movilización de lo que está en su semilla como reserva natural, mientras que la que está siendo tratada, vemos que existe en cada una de ellas, en las nervaduras de la hoja, vemos cómo se está transportando el zinc que se aplicó a la semilla. La importancia del tratamiento de semillas es que sea compatible con los agroquímicos que se utilizan hoy en día. ¿Por qué? Porque la calidad de semilla, por lo general, está vinculada a mantener los procesos de semilla saludable y de plántulas saludables. En el tratamiento de semillas, los fungicidas, los insecticidas, inclusive los nematicidas, son tiene que estar. Hoy en día casi todas las semillas están siendo tratadas. Por lo tanto, los productos que se desarrollan, en este caso Teprosin, tienen que ser compatibles con ellos para poder generar una sola aplicación y no generar un extra costo. En este caso, en Yara, lo que hacemos es mirar cómo nosotros podríamos mantener dentro del caldo de tratamiento de semillas con los agroquímicos, reemplazar parte del volumen del agua para introducir el Teprosin, porque entre más cantidad de agua se aplique, más se incrementa el volumen, la humedad de la semilla, y eso puede ser deteriorar la calidad de la semilla. Cuando miramos que podemos reemplazar una gran cantidad del agua y utilizar el Teprosin como una parte o el cargador de los agroquímicos para aplicación, lo que veíamos es un producto que es fácil de aplicar. En este caso, vamos a ver si funciona el video. Lo que buscamos es que sea un producto que sea fácil de aplicar, ya sea con bombas o en los sistemas tradicionales de aplicación. Todas estas recetas van a estar apareciendo a partir de mayo, a finales de mayo, dentro de nuestro sistema de TanMix o en tanmix.com.
Otra parte importante es que tanto a nivel de fábrica como a nivel de usuario en campo, no se despeguen los agroquímicos que están en el sistema. En este caso, esta gráfica lo que muestra es el polvo de abrasión, el polvo que se genera por fricción de cada una de las semillas, si no se tuviera una tecnología como la que tenemos dentro de Teprosyn, que se llama Synergize. Esta tecnología lo que permite es mantener los agroquímicos pegados, adheridos a la semilla y no en el ambiente. Otra de las preguntas que surge es, ¿qué ocurre si trabajo la semilla o trato la semilla en adelante? Y muchas de las casas comerciales tratan semilla con un año o 6 meses de anticipación. Lo que podemos ver es que podríamos mantener el sistema, el porcentaje de germinación e inclusive el vigor, porque recuerden que estamos poniendo los micronutrientes que se requieren dentro de la plántula. Pasemos más a la parte de desarrollo. ¿Qué ocurrió con cómo se ve esto en el campo? Y estos son, gracias a los colegas de Chile, estos son desarrollos que se hacen en el mercado. Lo que podemos ver aquí es la producción de trigo cuando se utiliza, por ejemplo, un fósforo de starter y un fósforo de starter con la semilla tratada. Interesante, existe un incremento leve en la productividad, pero lo más interesante es que existe un mejor uso del fósforo, que estoy pagando por él, y existe un mejor uso del zinc, y esto lo estoy viendo en la toma de nutriente del sistema. Interesante, recuerden que el fósforo y el zinc son nutrientes inmóviles en el suelo. Lo que podríamos empezar a pensar es cómo está el sistema radicular de estas plantas que están creciendo aquí. Y posiblemente lo que vamos a ver es que es un sistema radicular mucho más desarrollado. Eso lo vemos con el desarrollo que hacen los compañeros de Martínez y Valdivieso en el desarrollo de Teprosyn, por ejemplo, en este caso en la región 8 de Chile. Vemos diferentes dosis, vemos el incremento en el sistema radicular del sistema que se ve más adelante representado en un incremento en producción de grano. Recuerden, estas raíces son muy importantes en el llenado de grano. En otras partes del mundo seguimos trabajando también con estas tecnologías. Este es el caso de cereales, trigo de invierno en España, donde vemos en 2 temporadas el trabajo que puede hacer en el establecimiento del cultivo y, interesante, en la salida del invierno del cultivo del cereal de invierno. Recuerden que en España el invierno no es muy duro, como puede ser en España o como puede ser en Alemania o puede ser aquí en Inglaterra, pero existe una parada invernal y esa parada invernal le cuesta a la planta energía y trabajo. Lo que vemos es que podemos maximizar el retorno de los nutrientes y mejorar la salida del invierno. ¿Por qué? Esta es la situación de febrero de este año aquí en Inglaterra. Si las plantas se sembraron en septiembre, esto sería un sistema normal de una planta de trigo, pero si se sembró en noviembre, este sería el estado en febrero de esas plantas. Lo importante es qué impacto tiene esto en la producción. Y recuerden que, para darles a entender, el año pasado, el invierno europeo fue un invierno muy húmedo, las cosechas se atrasaron, por lo tanto, las siembras se atrasaron. Entonces, ¿qué plantas recibieron los agricultores? Y muchos de los agricultores lo que hicieron fue cambiar de cereales de invierno o de cultivos de invierno a cultivos de primavera. Viendo eso, los colegas en Francia, de Yara Francia, y el sistema de sementes de Francia, lo que buscó fue mirar cómo es la variabilidad en la productividad de cereales de trigo de norte a sur, oriente a occidente, en Francia en el 2018 y mirar cómo un tratamiento normal, como puede ser Vibrant, puede ser mejorado o no por el tratamiento de semillas en diferentes periodos de siembra, de siembras tempranas del 12 de octubre a siembras tardías del 17 de noviembre. Perdón, está en francés, pero el resumen de estos 10 campos lo que muestra
es que el efecto del Teprocin sobre el Vibrance incrementó el vigor inicial de la planta, mejoró la salida del invierno, la resistencia al invierno del cereal para arrancar la siguiente temporada, mejoró los niveles, mantuvo los niveles de proteína, o los mejoró inclusive, y mejoró los sistemas de rendimiento. En consecuencia, esta empresa lo que ha hecho es valorar el tratamiento de semillas como una mejora, una sinergia sobre el sistema normal de tratamiento de semilla, en este caso Vibrance. Lo interesante de ese estudio es que cuando se mira la productividad a nivel de todos los ensayos en cada una de las regiones, se ve una alta variabilidad de la producción. Habían zonas de alta producción, habían zonas de baja productividad. Cuando se trabaja con Vibrance, Vibrance controla el efecto biótico, hongos y plagas en el sistema, lo cual mejora o reduce la variabilidad. Interesante, a través de trabajarlo en conjunto con Teprocin, lo que se hizo fue homogenizar la capacidad de producción y la respuesta que se encuentra, ya sea norte o sur, oriente, occidente, zonas más frías o zonas más cálidas. Pero también en esta gráfica lo que vemos es las siembras tempranas contra las siembras tardías. Y lo que vemos es que donde hubo una mejor respuesta a la aplicación del zinc, en este caso zinc y fósforo, en el trigo fue cuando se sembró tardío. Entonces es una forma de responder a lo que el ambiente nos está entregando hoy. Temporadas de alta lluvia, cuando no podemos entrar a cosechar, se atrasó el cultivo o se atrasaron las lluvias, no puedo entrar a sembrar. ¿Cómo puedo responder al cultivo y hacerlo trabajar un poco mejor? En este caso vamos a ver un video de cómo trabajamos en nuestro invernadero. Tenemos dos sets de semillas, una está tratada, otra no. En este caso, las semillas vienen tratadas de fábrica de uno de los colaboradores en España, y la única diferencia entre ellas es el tratamiento de semillas. Lo que vamos a ver es fotos cada 15 minutos que se pegan como un video y nos muestran cómo es la velocidad de germinación y la generación de raíces tempranas, la generación de un canopy temprano. Recuerden que durante la etapa de germinación la planta está consumiendo las reservas, vive de lo que está en su semilla, luego pasa a consumir lo que está en el suelo. Entre más se pueda utilizar la reserva de las semillas, mejor va a ser la germinación y el vigor inicial de estas plántulas. Lo que vemos es una respuesta bastante drástica en el desarrollo temprano del cereal, en este caso cebada. Hoy en día existen posibilidad de tener semillas que ya vienen tratadas de fábrica. Estos son desarrollos que han hecho los compañeros en cada uno de los países, en este caso Yara Chile, desarrollos que se hacen con diferentes casas comerciales. Este es el caso de maíz. Podríamos saber cómo va a ser el desarrollo en el futuro, y en este caso vemos Seed Foster es la nueva plataforma de semillas de Yara, en la cual se introduce la parte de conocimiento, desarrollo de recetas, la parte de generación de nuevos productos y servicios para el tratamiento de semillas. Pasando a cómo es la estructura de la planta, cómo es el manejo de agua y cómo son las hojas saludables. Vamos a ver, en este caso lo que estamos hablando es cuál es el tamaño de mi fábrica. Vimos que generamos un sistema radicular bueno, generamos un impulso en la planta a desarrollarse temprano. Ahora, ¿cómo vamos a capitalizar eso en tener una fábrica que procese mejor el adquirir, o en este caso, su sistema fotosintético? Utilizo el ejemplo de maíz. Lo que vemos es la deficiencia típica de zinc
plantas más pequeñas, entrenudos cortos, y lo que podría ser la diferencia en un sistema fotosintético, tanto en la sexta hoja o la séptima hoja de diferentes, en este caso las repeticiones de esto. Este es importante de entenderlo. ¿Qué tamaño es la fábrica que quiero producir? Algo que a mí me causa impresión en los cereales de Inglaterra, como aquí no hay problemas de agua, la temperatura se mantiene estable entre los 18 y 20 grados, estas plantas crecen de manera lenta, pero segura. Y aquí vemos producciones de 12, 14, casi hasta 15 toneladas. Y lo que vemos son limbos de hojas que son espectaculares. ¿Qué tamaño estoy generando con mi limbo de hojas? Recuerden que para el caso del zinc en el trigo, la definición del primordio de la espiga se desarrolla en los estadios de 4 a 5 hojas de desarrollo. Estas son aplicaciones tempranas, podrían recuperar o repercuten en la producción de grano. Recuerden que aquí estamos hablando de la parte foliar, cómo podríamos trabajar con la parte foliar y cómo podríamos trabajar en la combinación de lo que he hecho con semilla y la parte foliar. Interesante, las aplicaciones tempranas repercuten en la producción de grano, aunque las aplicaciones tardías o la combinación de aplicaciones tempranas y tardías, mirándola en este caso, la aplicación genera temprano influencia en la producción, tardío influencia en el contenido de zinc del grano. Recuerden que a nivel mundial, la biofortificación en zinc y lo que está trabajando en Harvest Plus es generar materiales de mejor contenido nutricional, en este caso hierro, zinc, en el caso de los cereales, para contribuir a salud alimentaria o seguridad alimentaria. En Yara podríamos trabajar a través de Yaravita Sintra. Vemos ensayos que se hicieron en Australia para el desarrollo, incremento en la producción de trigo. Pero traigo a colación este ejercicio que se hizo en Nueva Zelanda. En el 2017, el récord de producción de trigo de 16.8 toneladas por hectárea se hizo incluyendo la aplicación de diferentes yarabitas. Y traigo a colación el Yaravita Sintra, la aplicación que se hizo aquí. Se trabajó con algo que llamamos producto específico por cultivo y Mantrac, porque en esas condiciones el manganeso es deficiente, en sus condiciones en Chile posiblemente no. Lo que vemos es un pico en la toma de nutriente después de la aplicación, lo que permite a la planta en este momento mantener un sistema fotosintético más activo. Cuando hablamos de sistemas fotosintéticos activos, recuerden que la planta ahorita tiene una dualidad. Yo sigo produciendo raíces, pero toda mi energía está volcada hacia producción de materia seca y más adelante hacia producción de flores. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a entrar la producción. Lo que vemos es que el fósforo foliar puede ser una herramienta que podemos trabajar para evitarle a la planta esa dualidad en energía. ¿Por qué? Porque este fósforo foliar nos permite generar un sistema radicular bastante importante. ¿Cuándo podría utilizarlo? Podría utilizarlo para salir de etapas de frío. Por ejemplo, cuando la primavera se extiende en sus etapas de frío, esto puede ser como la bebida energética del cereal. Lo puedo utilizar también en etapas un poco más tardías para mejorar el llenado de grano. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando vemos después de 21 días estas plantas y su sistema radicular. Es algo bien interesante de tener en cuenta cómo esta como bebida energética puede generar un sistema radicular y evitarle a la planta la diversión de energía entre tallo, flores y mantener un sistema radicular. Recuerden que todos los micronutrientes se mantienen hasta el llenado de grano en toma activa. Este es lo que llamaríamos el bonus track de la presentación. Recuerden que la presentación está relacionada a zinc, pero, perdón por el error aquí, lo que vemos en condiciones de Chile
Y no solo en condiciones de Chile. En muchos de los cereales, cuando analizamos la toma de nutrientes, lo que vemos es que aquí hay una toma drástica de boro en el cereal. Y esta toma drástica de boro aquí, este requerimiento de boro, está de acuerdo a la emergencia de las espigas y lo que va a ser más adelante el proceso de floración. Cualquier problema que haya en este proceso, lo que me va a generar es problemas de formación de polen, el tubo polínico no se desarrolla, por lo tanto no hay fecundación del grano. Al no haber fecundación del grano, lo que vamos a ver son esta serie de panojas vanas y granos vanos. Recuerden que lo que queremos hacer es pasar mi capacidad de producción y obtener esa capacidad de producción a nivel de grano. Esta es una serie de ensayos que se han hecho aquí en Inglaterra para mirar cuál es el efecto, por ejemplo, de Yaravita Vortrac con diferentes variedades, suelos alcalinos, aplicaciones a nivel de SADOC 23, lo que estamos hablando más o menos de un proceso de 4 a 5 hojas. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo es anticipar el periodo de alta demanda. Si lo aplico muy tarde, de pronto ya no tengo la función que requiero en el sistema. Esto es el primer año, segundo año de investigación en otro estado, y lo que vemos en este caso, mover un poco más hacia el periodo de alta demanda la utilización de Vortrac, en este caso 1 litro por hectárea. Lo que vemos es un incremento en la producción que se ve en el retorno de la inversión. En resumen, existen ventanas de aplicación que nos permiten curar deficiencias, pero mucho más nos permiten crear suficiencia. El zinc es un elemento clave en el incremento de la productividad del trigo. ¿Por qué? Nos permite ayuda al establecimiento rápido del cultivo, generación de raíces, las raíces que se requieren más adelante para la toma de agua, toma de nutrientes. La tarea no está completa. Recuerden que después de generar ese potencial hay que alcanzarlo. ¿Qué tamaño es mi fábrica? ¿Cómo puedo ayudar a esa fábrica? Y las aplicaciones de boro nos ayudan a mantener una floración, polinización y llenado de grano más efectivo. Muchas gracias y abro, Franco, para ti. Muchísimas gracias, Andrés. Ha sido muy ilustrativa la presentación. Te agradezco mucho en nombre del foro. Y bueno, hay algunas preguntas que quisiéramos ir revisando para